fermés. Écoute bien, ça monte, ça vient droit, ça compte. Un pas de plus, je prends le reste, oui maintenant. Couronne de finish, tiens la ligne. Couronne de finish, fais ma signe. Ça tourne, ça mord, ça tient debout. Couronne de vinyle, c'est pour nous. Couronne de vinyle, couronne de vinyle. Ça tourne, ça mord. Os lo comenté en la previa de ayer. Tenía claro que la etapa de hoy era de las que le gustaban a Tadej Pogačar. Todo iba a depender de la intención. Y la intención ha sido ir a ganar. Curiosas las declaraciones al final de etapa de Tadej Pogačar, porque en principio, de nuevo, parece que no era el plan. Y ha ganado con una facilidad insultante. Yo le pondría ya la frase game over. Luego os cuento todo lo que ha sucedido en la etapa. Antes, dejadme que en esta entradilla le dé las gracias a Francisco Javier Rodríguez por volver a ser fan de Ciclismo de Ayer y de Hoy en iVoox. Como agradecimiento, él es el patrocinador de esta etapa. Ya sabéis que podéis ser fans de iVoox desde 2,99 euros al mes y durante el Tour, si os hacéis fans, patrocinaréis una de las etapas. Si lo preferís, también podéis apoyar a este podcast desde Substack. Ahí hay también una oferta activa durante todo el Tour. Gracias a todos los que mes a mes apoyáis de una forma más comprometida este proyecto, este podcast. Y ahora sí, mono de trabajo. Y como siempre, antes de entrar a explicar la crónica de la etapa del día, cosas que se quedaron fuera de la grabación de ayer. Por ejemplo, un dato. Isaac del Toro es el segundo mexicano que ha conseguido una victoria de etapa en el Tour de Francia. El primero fue Raúl Alcalá, que lo consiguió en una etapa de 1989. Luego otra en 1990, una crono de 61 kilómetros. Cuidado con aquellas cronos de los años 90. Y donde venció a Miguel Indurain por 1 minuto y 24 segundos. El Indurain que se estaba formando, haciendo, para luego al año siguiente conseguir su primer Tour de Francia. Pero ahí queda el dato de ese triunfo de Raúl Alcalá. Y el mismo Isaac del Toro, que le dio, una vez finalizada la etapa, le dio las gracias tanto a Visma como a Neck Company Ineos, pues cuando tuvo el problema mecánico que ayer os estuve relatando, los dos segundos coches de estos equipos se pararon a ayudar al corredor para ver si podían, arreglar la avería, para que luego digan aquello de la competitividad. Me alegro de este gesto por parte de los dos equipos. Y si queréis, dos noticias. Yo creo que, dos noticias que se tienen que consumir. La primera, Roglic quiere seguir un año más. Eso cuenta Marca, que está buscando equipo para el año que viene, pues en Red Bull Bora se siente como apartado. Además, quiere correr una última vez el Tour de Francia con la idea de brillar en él. Supongo que brillar en él quiere decir hacer un podio, porque Roglic y ganar el Tour de Francia con Pogačar, Vinegar como mínimo, incluso yo diría ya casi que Evenepoel del Toro, me parece a mí que Roglic ya no está a ese nivel, pero bueno, es muy loable, ¿no?, que quiera seguir un año más. Yo tiraría más el tiro por intentar conseguir el récord de Roberto Heras como corredor con más victorias en la Vuelta a España, pero bueno, él sabrá. Y el diario Della, que dice que Mikel Landa está a punto de fichar por Euskaltel. Parece que todo está muy avanzado y que puede ser que en las próximas semanas se pueda dar las noticias. A mí me parece que es el camino natural para el corredor vasco y un buen complemento para el equipo a la hora de sumar puntos de cara a las invitaciones para las grandes vueltas. Me parece a mí que ahí también se va a sentir muy bien Mikel Landa en el equipo y puede también servir para subir, ¿no?, también el nivel de todos los corredores aprendiendo, ¿no?, de un tío con la experiencia como es la que tiene Mikel Landa. Y una efeméride, tal día como hoy, de 1975, Eddy Merckx ganó por última vez una etapa en el Tour de Francia. Fue su victoria número 34 y fue en una crono de 37,4 kilómetros. Superó a Tevenet por 9 segundos. Ese Tour lo ganaría Tevenet. Quizás tuvo que ver algo la agresión que sufrió Merckx, esa dura agresión que sufrió Merckx subiendo el Puy de Dôme en la etapa 14. Si queréis saber más sobre todo ese Tour de Francia, sobre esa agresión, saber que en Ciclismo de Ayer y de Hoy, si ponéis Tour 1975, encontraréis el podcast donde os lo explico todo. Os invito a que lo escuchéis. Y ahora sí, nos vamos con la etapa de hoy, Granollers, Les Angles,
195,9 kilómetros, una cota de tercera de salida que iba muy bien para formar la escapada del día, pasada la mitad de la etapa, la collada de Tosas de primera, una cota de tercera 24 kilómetros y el final en Les Angles, 1,7 kilómetros al 6,7%. Y ya estamos comentando lo que es la etapa y como era de esperar, muchos ataques para formar la fuga. Pero entre unos y otros se contrarrestaban. Uno que atacaba, el otro que miraba, ahí no me viene bien, y se iban contrarrestando. Alex Mollema lo intentó al principio de la etapa. No lo consiguió. Y luego pagó el esfuerzo en la subida casi de inicio. Se despedía de esa forma como líder de la montaña. Hemos visto también, luego más tarde, ataques de Bernal, ataques de Carapaz. La verdad es que ha sido un principio de etapa muy interesante. En el kilómetro 15, montonera, con varios corredores implicados, entre ellos Tim Aresman, Matthew Richitello y Matías Basex. El que se quejaba de dolor era Bruno Almiray, compañero de equipo de Vinegar. No le vendría muy bien a Vinegar perder un compañero como Bruno Almiray. Arnaud Delis, quedándose ya de inicio, y comenzaba así su calvario que acabaría en abandono a 20 kilómetros para la meta. Ha intentado, primero el equipo le ha dejado un compañero de equipo para ver si podía con él poder salvar la etapa, pero en vista que se iba ampliando y ampliando y ampliando la diferencia y que el fuera de control estaba en peligro y que no solo iban a perder a Arnaud Delis sino al compañero, al final han decidido, y Arnaud Delis también ha dado su consentimiento, que el compañero se fuera por delante, y Arnaud Delis ha intentado llegar él solo al final, pero no ha habido heroica, y a 20 kilómetros para el final, justo cuando se acababa el avituallamiento, allí se ha parado y ha decidido dejar el Tour de Francia. La verdad es que mucha mala suerte para Arnaud Delis, tanto en el Giro de Italia como en el Tour de Francia. A 15 kilómetros estaba subiendo esa cota de tercer inicio y Ciano del Broes con problemas para seguir al pelotón en una subida, como digo, de tercera. No era normal. Luego Movistar ha informado, Movistar informando de una cosa, bendito seáis, que estaba pasando un proceso febril, es decir, que no se encuentra bien Ciano del Broes. Por tanto, si se encuentra mal, pues al final casi se puede dar por buena la etapa que ha hecho. Creo que al final se ha dejado un minuto. Por tanto, por Ciano del Broes, estando malo. Kilómetro 47. Tenemos que esperar hasta ese punto para que se comience a formar lo que sería la escapada del día. Al final serían 18 corredores los que la compondrían y ha sido por bloques. Primero se escapaban 4, luego 4 más, luego 2 más. Nombres súper interesantes de esta escapada. Mads Pedersen, que ya estaba buscando ese sprint intermedio y bueno, esos puntos para intentar el maillot verde. Alex Baudin, que era, creo, el mejor clasificado, que estaba buscando un hipotético maillot amarillo. Nicolás Prudhomme, Harold Tejada, Balman Mitchell, Luis Verbakel, Luke Plath, Mauro Smith, Magnus Kort, George Bennett, Raúl García Pierna, Nelson Oliveira, Alex Aramburu, Clement Bras Alphonse, Michael Storel, Joris de Boulder, Mateo Berre y Abel Barleston. Fijaros qué corredorazos que había en esa escapada. A 97 kilómetros para el final se llegaba al sprint intermedio y Mads Pedersen comenzaba lo que decía, su peregrinación hacia el maillot verde ganando ese sprint. Sumaba 25 puntos y nadie le ha tosido a Mads Pedersen. Y eso que hay premios en metálico, 1.500 al primero, 1.000 al segundo y 500 al tercero. Oye, no es nada despreciable y además si todo eso se reparte entre corredores y personal técnico, pues me parece que no es despreciable. Cuidado, que para conseguir 1.500 euros hay que quedar cuarto en una etapa y eso sí que está la cosa bastante peluda. Os recuerdo que el ganador de etapa consigue 11.000 euros. La carrera va muy rápido, más de 43 kilómetros por hora de promedio y sin ser llano. Recuerdo que tenía, pues eso, más de 3.940 metros de desnivel positivo. Por tanto, a 43 kilómetros por hora, en ese momento iba la cosa bastante tirada. Los escapados pasaron un poquito de los 3 minutos, pero UAE en ese momento decidió que quería controlar, rebajar la diferencia y querían ir por la etapa. A 77 kilómetros para el final se comenzaba la collada de Tosas, de primera categoría. Mads Pedersen se deja ir, el trabajo ya estaba hecho, ya tenía los puntos
del sprint intermedio. Y Raúl García Pierna está muy activo en la escapada y consigue hacer lo que sería la primera selección. A 66 kilómetros, Alex Baudin conseguía ser el primero en la collada y ser, de facto, el nuevo líder de la montaña al pasar primero por esa cota. Varios ataques en la escapada y al final, entre unos y otros y el pelotón apretando por detrás, el que más ha durado, en principio, el que aparecía más interesado y más fuerte. Alex Baudin es el que ha durado más y ha sido cazado a 11 kilómetros para el final. Hasta ese momento, UAE casi trabajando durante gran parte de la etapa, desgastándose, y Visma tranquilo, guardando fuerzas. Y eso que llevaban el liderato. Digo yo que les está saliendo bastante bien esa jugada. Y también hay que tener en cuenta que al final todo suma, que son 21 días. Se llegaba al final, 1,7 kilómetros al 6,7%. Y una cosa, había restricciones para público, ¿no? Os había aconsejado que no se acercaran. Yo la verdad es que, a ver, no se ha visto el público de otras ocasiones, pero al final sí que había bastante diseminado por toda la carretera cuando se ha entrado a Francia público. Como decía, se llega al final 1,7 kilómetros al 6,7%. Visma intenta controlar los primeros metros porque es como bastante angosto, bastante estrecho, pero ha faltado 1 kilómetro y Isaac del Toro el que se pone delante preparando el estacazo de Tadej Pogačar. Llegaría a 200 metros, a lo Roglic, pancartazo, esa palabra que acuñó el otro esloveno. Desde el segundo 1 se ve que nadie le puede seguir. Jonas Vingegaard mira hacia atrás a ver si, como ayer, alguien puede tirar de él, pero no viene nadie. Seixas no reacciona, Evenepoel ya había perdido unos metros, Pogačar volando hacia el triunfo. 122 victorias, 22 victorias de etapas en el Tour de Francia. Igualaba en la quinta posición de corredor con más victorias de etapas en el Tour de Francia con Adde Darrigade, que fue un reconocido sprinter. 7º año consecutivo que consigue llevarse al menos una etapa en el Tour de Francia. Vingegaard, segundo. ¿Cuántos resultados tendremos así en este Tour? Al final, Tadej Pogačar le ha podido picar 2 segundos a Jonas Vingegaard y 4 segundos de bonificación. Richard Carapaz, que de momento no se ha dejado ir, acordaros que había dicho que no iba por la general, ha acabado tercero, al mismo tiempo que Jonas Vingegaard. Cuarto, Paul Seixas. Quinto, Tobias Hallan Johannessen a 4 segundos, lo mismo que Lennart Van Empel, Florian Lipovic, Remco Evenepoel, Isaac del Toro y Juan Ayuso, que ha aguantado también bien el día de hoy. Matías Esquelmos a 10 segundos. Ian Van Wilder a 12, con Lenny Martínez y Jordan Llegat. Y poca cosa más a comentar sobre los corredores que han llegado en el día de hoy. Declaraciones. Pogačar. Gracias a Isaac del Toro, gané fuerza extra en el final, siento que incluso di más del 100% en la subida. Ganar la etapa no estaba del todo planeado, cuidado. A mitad de la etapa decidimos ir por la victoria y, por supuesto, estoy muy contento de haber empezado el Tour así. No tengo mucha hambre, me tomo un gel cada 30 minutos, se ríe, pero a veces hay que aprovechar las oportunidades cuando se presenta. Vestir el maillot amarillo es un sueño para todo ciclista, pero a mí también sigue siendo muy especial, aunque ya no recuerdo cuántos me han permitido usar. No sé cuánto tiempo podré conservarlo, pero voy a intentarlo disfrutar. Lo que decía, no estaba programado. Me extraña, porque es una etapa que pintaba súper bien para Tadej Pogačar. Y sobre el maillot amarillo, luego lo hablamos, pero yo creo que mañana lo dejará ir. Mañana lo perderá. Me parece que van a consentir una etapa y el corredor que mejor situado está en la general o el que pueda aguantar más lejos, yo creo que se va a llevar ese premio. Ojo con eso, Evenepoel. He querido recoger sus declaraciones porque me ha extrañado que perdiera esos metros al final. Dice, simplemente me faltó fuerza tras haber estado tanto tiempo fuera de competición. Sentía que ya no estaba en mi mejor momento. Al final, al llegar a la subida final, sentí que podía pedalar fuerte, pero no sería capaz de sprintar para ganar. Estos días difíciles solo me harán mejorar. Sí que es cierto que yo creo que Remco Evenepoel en principio en la tercera semana debería estar mejor que en las 2 primeras, pero fijaros, días sin competir. Acordaros que Evenepoel este año ha cambiado su plan de entrenamiento, que ha decidido no correr, por ejemplo, Dauphiné y centrarse en entrenar. Y declaraciones
de Raúl García Pierna, que ya os he dicho que ha estado muy activo en la etapa de hoy. Dice, estoy frustrado con UAE y el día que no quieran ganar lo intentaremos aprovechar. Eso es lo que ha dicho Raúl García Pierna en la llegada. Yo creo que es el sentimiento de muchísimos equipos y de muchísimos corredores. Generales, repasamos. Pogačar, líder ya, Jonas Vingegaard al mismo tiempo, Remco Evenepoel tercero a 23 segundos, Isal del Toro cuarto a 24, Juan Ayuso quinto a 27, Pol Seixas sexto a 48, Florian Lipovic séptimo a 53, Lenny Martínez octavo a 1.09, Tobias Haaland Johannesen noveno a 1.11 y Ilan Van Wilder décimo a 1.17. Eso es como estarán los 10 primeros sitios, los 10 primeros puestos de la general. La clasificación por puntos, encabezada por Tadej Pogačar, 55, Jonas Vingegaard 44 y Isal del Toro 39. Aquí Mads Pedersen está con 37 y los sprinters sin haber sumado un solo punto. Eso sí, el día que lo sumen, lo sumarán de 70 en 70. Montaña, Alex Baldin, 12 puntos, nuevo rey de la montaña. Nicolás Prudhomme, 9 puntos. Raúl García Pierna, 6. Alex Mollema, que era el anterior rey de la montaña, queda cuarto con 5 puntos. Mayor de los jóvenes, Isal del Toro primero, a 3 segundos Juan Ayuso, a 24 segundos Pol Seixas. Y equipos, UAE, primero, con Red Bull Bora, que ha superado a, Education First, que ha caído. Red Bull Bora, al final, a 2.12 y Lidl Trek a 6.24. El que ha caído es el Net Company Ineos, que ha perdido 5 posiciones en la clasificación por equipos. Y una anécdota para cerrar este repaso, y es que cuando Florian Vermeersch cruzaba la línea de meta a 25 minutos de Pogačar, este estaba recibiendo el maillot verde y le ha tirado el peluche que le regalan por ser maillot verde y el otro compañero lo ha cogido al vuelo. Nos vamos ahora sí a la previa de la cuarta etapa. Carcassona, qué bonita ciudad. Foix, también preciosa ciudad, 181,9 kilómetros. Estamos, como no, en el país de los cátaros, en una etapa escarpada. Ideal para fugas de corredores que sepan sufrir. Es la típica etapa que sería, como digo, de transición de la segunda semana del Tour, donde una escapada suele tener éxito. O en los 90 se liaba parda con una emboscada para los de la general. Creo que será más lo primero. A falta de 90 kilómetros llega lo interesante para seleccionar la escapada. El Col de Cudons, 10,5 kilómetros al 5,5% y el Col de Montsegur, 6,9 al 6,6%. Esto se corona el Col de Montsegur, se corona a 34 kilómetros de meta. En 2022, en un recorrido similar, llegó una escapada numerosa donde ganó Hugo Hall. Y en 2012 la victoria fue para Luis León Sánchez. De nuevo, un día complicado para adivinar el ganador de la etapa, pero lanzaré algunos nombres de posibles corredores que podrían estar en esa escapada con posibilidades de triunfo. Al final, mirando, he seleccionado 19. Luego quizás me quede con uno, pero de momento os digo esos 19, a ver si acierto alguno. Mathieu van der Poel, de Alpecin. Hoy se ha dejado ir muy pronto. Yo creo que guardando fuerzas es una etapa bastante ideal para él. Quinn Simmons, Lidl Trek, está muy fuerte Quinn Simmons y me parece a mí que puede ser una oportunidad muy buena para él para ganar. Mads Pedersen estará en la escapada por conseguir los puntos y quién sabe si luego le mete el tirón y aprovecha para ganar. Michael Matthews y Mauro Smith del Jayco, yo creo que son también corredores que se pueden adaptar muy bien a un terreno así. Magnus Cor, por descontado, 1X. Con Jonas Abrahamsen también del 1X. Dylan Van Barley y Jesper Stuyven del Soudal. Me parecen también dos corredores muy buenos. Michael Valgren, ya lo hemos visto, EF ganando en el Giro. Dorian Gordon, me parece que podrían dejarle libertad para intentarlo. Jenno Vermoes y Lian Slonks del Lotto. Alex Aramburu de Cofidis. Quintin Hermans y Brent Van Moed de Pinarello. Mathis Leverre del Total Energy. Matteo Trentin del Tudor. Y Nick Teuniss de Astana. De momento, en esta grabación, luego no sé qué haré en la porra, ya sabéis que estamos haciendo la porra en nuestra grupeta de Telegram, que si queréis estáis invitados a participar en ella.
Estoy casi decidido a poner Queen Simmons. Me parece a mí que viene fuertísimo y en estas primeras 3 etapas también lo he visto muy fuerte. Pero bueno, tengo todavía un tiempo para pensarlo. Y ahora sí, cerrando, miramos al Sibiu Tour. Nueva etapa con final en alto y nueva victoria para Lorenzo Fin por 13 segundos contra Puils y Mouton. Y susto en la etapa, 15 kilómetros para el final, iban Lorenzo Fin y Mouton allí peleándose uno con el otro, subiendo un puerto y se les ha cruzado un pequeño oso. La verdad es que el oso ni se ha dado cuenta que pasaban los ciclistas. Yo creo que los ciclistas sí, y no sé si alguno habrá hecho algún espasmo. Mañana última etapa de este Sibiu Tour, probable sprint y yo creo que probable victoria, a ver si le dejan, que la primera etapa no pudo hacerlo, para Dani Van Poppel. Y ahora sí, llegamos al final, como siempre, gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en esta aventura que está siendo el Tour de Francia. Mañana más, también será bastante tarde, pero como mínimo intentaremos servir lo antes posible todo lo que pueda suceder en la etapa de mañana, que se presenta muy divertida. Sed felices, disfrutad del ciclismo, dejad un like. Chao, chao.